Vamos a poner esto temprano ahora porque no se han levantado los niños todavía o una buena parte de ellos. Miren, cientos de mujeres se manifestaron oye, hay cacerolazos, hay bocinazos. Estas mujeres hicieron un tetazo. Vamos a ver cuál fue la manifestación y los motivos por los cuales llevaron a cabo eso. Por incurrir en el supuesto delito de tráfico de influencias. Esta es la Cientos punta de del argentinas iceberg se manifestaron de la el martes corrupción en lo que que hay al llamaron interno un del tetazo. OJ. La protesta fue por la prohibición del... Pero un momentito, tengo que aguantar aquí una información, aquí que tenía dos audios corriendo al mismo tiempo. Aquí está bien. Seguimos. Cientos de argentinas se manifestaron el martes en lo que llamaron un tetazo. La protesta fue por la prohibición del topless en un balneario al sur de Buenos Aires. Que estamos reivindicando a la teta que no vende, porque es la teta que molesta. La teta que no vende es la que molesta. Esto es un pezón y es una zona sexualizada por una cultura patriarcal. Lo que nosotros tenemos que hacer es un cambio cultural respecto a eso, porque es un pezón, y la única diferencia que, digamos, que cabe entre las mamas de un hombre o las de una mujer es que la mama de una mujer alimenta. La convocatoria ocurrió en el Obelisco de Buenos Aires con el lema "La única teta que molesta es la que no se puede comprar". En la manifestación participaron algunos hombres y fue replicada en la ciudad de Rosario y en Mar del Plata. Hoy vengo a apoyar, a solidarizarme con las mujeres, porque no tienen por qué estar obligadas a estar tapadas, cuando los varones generalmente no lo estamos o no estamos obligados. Ya tengo el corpiño puesto hace un ratito nomás y ya siento la molestia. Me imagino lo que debe ser para las mujeres todos los días. El detonante de las manifestaciones fue un incidente de hace 2 semanas cuando 20 policías y 6 patrullas ordenaron a 3 mujeres que usaran el bikini completo mientras hacían toples en la playa. ¿Qué ustedes quieren, señores? Bueno, los argentinos tienen muchísimas otras razones para protestar, pero en esta ocasión la protesta fue por una prohibición que consideraron contraria a los derechos de quienes son dueñas de su cuerpo y se sienten con derecho de hacer con él lo que quieran. Una manifestación multitudinaria de mujeres en toples en contra no tanto de tanto de la prohibición como del abuso policial. Doctor Espinosa, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? No, todo tranquilo, viendo esa protesta. Eso fue una protesta. Protesta, sí. Fue. Eso fue una marcha protesta. Pero así está. ¿Cómo anda todo, don Junior? ¿Cómo anda todo? Todo anda bien, Carlos Alonso. Observando un poco el panorama que se está presentando en Colombia, donde hay un giro importante en las investigaciones de Odebrecht, toda vez que uno de los imputados y el que se puede considerar como el hombre del maletín de Colombia, el ex senador Otto Bula, ha informado a la Fiscalía General que presuntamente $1 millón ingresó a la campaña del presidente Juan Manuel Santos. Y producto de esta información, pues se ha pedido al Consejo Nacional Electoral de Colombia investigar si efectivamente esto ha sido así y si ha cometido el presidente de la República alguna falta, para en consecuencia entonces proceder. Pero por ahí andan las cosas. Ya no solo estamos hablando de Toledo, no solo estamos hablando de el señor Alan García y de Ollanta Humala, sino que ya se está identificando por lo menos el ingreso. Esto no quiere decir necesariamente que el presidente Santos haya tenido conocimiento, pero tampoco quiere decir que no lo tenga, si efectivamente ingresó. Pero es importante y apuntalar que en ese caso, en Colombia, no importa el nombre de quien sea, sale y dan la información. No se le están escondiendo. Bueno, el ex senador dice que $1 millón ingresó a la campaña del presidente Santos en su reelección. Perfecto, es una información de conocimiento público y se pone en manos de la autoridad competente y de la población colombiana
Y yo creo que eso es importante cuando uno habla de transparencia, de manera tal, es un detalle que no tiene que ser secreto, sino que se ofrece la información de cara a que pueda ser debatida e investigada. Y eso me parece que es correcto. Pero igual, en otro tema ya no, digamos que perjudica al presidente Santos, sino que lo favorece, es el hecho de que formalmente se iniciaron en Quito, Ecuador, las conversaciones de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano. Esta primera etapa va a ser sobre todo para discutir metodología y ese tipo de situaciones para ver cómo puede llegar a feliz término este proceso que se inicia, que hay que decir tiene ya como antecedentes Sí. Y precedentes también. El proceso de paz con la FARC. De paz con la FARC, que deberá ser un elemento importante para acelerar lo que puede ser el arribo a un acuerdo efectivo, tendente también a una paz duradera en Colombia, con, digamos, las dos principales fuerzas insurgentes que desde hace tiempo ha estado irrumpiendo en el escenario político, militar de esa nación. Y eso me parece un hecho importante a destacar. Tú sabes que yo no seguí, por cuestiones de edad, vamos a decir, no seguí muy de cerca lo que fue el proceso de la desmovilización de lo que fueron el Frente Sandinista en cuanto a lo que fue en Nicaragua para su transición de movimiento de guerrilla. No, es que hasta el movimiento sandinista no se desmovilizó, triunfó en la revolución. Triunfó en revolución, tú dices. No, claro. Derrocó la dictadura de Somoza. Lo que pasa es que después de tantos años enseñándonos que las guerrillas son villanos, que la gente, que realmente que eran gente que actuaba de una manera irrespetando derechos humanos e imponiéndose por la fuerza, incluyendo su inclusión en su incursión en la delincuencia y el tráfico de drogas para subsidiar, para mantener económicamente sus actividades subversivas. Sería interesante ver, y a veces el que ha sido muy permeado por ese tipo de informaciones, le resulta casi imposible pensar que estas personas estén ahora integrándose con posibilidades de éxito en un sistema político. Pasa que en la guerra, dicen que en la guerra y en el amor se vale todo, eso es que dicen. Pero yo creo que muchas veces también la propaganda que te genera tu contrario en perjuicio tuyo es abrumadora. Y esto no quiere decir que se cometan o que no se cometan excesos en los procesos de lucha que se vislumbran en los pueblos. Ciertamente, y lo están reconociendo, que durante el tiempo que duró el conflicto en el que participó la PARC, hubo exceso por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pero igual, el gobierno ha tenido que reconocerlo, y yo siempre saco a relucir posiblemente el caso más vergonzante, que es el caso de los falsos positivos, donde hay ya personas condenadas por eso. Eso también es violación, y muchas matanzas indiscriminadas que a veces se le atribuyen a las fuerzas revolucionarias que cometen sus hechos, como te digo, pero también los paramilitares apoyados por el gobierno en algún momento cometen los ejércitos. Es decir, que todo eso es parte de un proceso. Lógicamente, el tema de etiquetarte o ponerte un estigma de terrorista, narcotraficante, es una forma también de descalificarte. ¿Quiere decir esto que no se dé? Yo creo que sí. Como se da en las fuerzas regulares. Oye, pero aquí, dime una cosa, aquí no ha habido militares vinculados al narcotráfico. Sí. En Colombia no lo ha habido. Claro. Bueno, que hayan guerrilleros no es extraño. Sí, Junior, no debe después ser, que tú has conocido ocurre a víctimas del conflicto, después que tú has oído sus testimonios, después que tú has visto también inclusive víctimas de la delincuencia que se llevaba a cabo, de cómo del llamado cobro del impuesto de guerra, que no era más que un robo, que son actos de ratería prácticamente, tú te das cuenta de que tú te pones a pensar, oye,
esta gente está haciendo lo malo en favor de una causa que ellos dicen que es buena. Entonces, uno no se imagina. ¿Te refieres a los impuestos que cobraba? Sí, no, de meterse en un autobús y quitarle la pertenencia a todo el mundo y decir que eso era por la causa guerrillera. Eso, entre otras cosas también. Yo no te puedo decir que no se dio cosas de ese tipo, pero un movimiento de esa naturaleza, no creo que la fuente de financiación sea un asalto de esa naturaleza. Bueno, puede ser que haya quienes por su cuenta propia lo hayan hecho así. Yo pensé que tú te referías a las leyes que votó la FARC en el territorio que dominaba, que establecía un impuesto para financiar la paz, porque ellos dicen que esa gente habían provocado la guerra. Pero importante, todo eso que plantea es importante. Y en los procesos de reconciliación, pues salen, y por eso la jurisdicción transicional, que va a juzgar los hechos que se hayan cometido, que tengan carácter de violación a derechos humanos. Y eso es lo importante de llegar a un acuerdo y sentarlo, digamos, en base franca y transparente, que no sea una imposición de una parte a la otra, sino que todo el que cometió hechos que atentan contra la dignidad humana, crímenes de lesa humanidad, pues puedan ser llevados a la justicia y ser sancionados. Y por eso es importante que haya sinceridad al momento de iniciarse esos procesos. Y qué bien que sea así, para que Colombia pues se dé una oportunidad de ver si puede encaminarse por un destino diferente, tomando en cuenta que en 50 años esas fuerzas no fueron vencidas, pero tampoco fueron vencedoras. Aunque desde el punto de vista, si se quiere, creo que sí, pueden decir que tuvieron éxito, no fueron exterminadas, y al final se les reconoció como una fuerza político-militar con la que el gobierno tuvo que sentarse a discutir un proceso de paz en igualdad de condiciones, no ya con el mote de terroristas o narcotraficantes, como se le quería establecer. Y eso también son pasos de avance que lograron estas fuerzas a través de su persistencia en defender lo que entendían era correcto. Y desde ese punto de vista, creo y reitero que Colombia debe dar un paso importante a partir de que pueda lograr afinar y ejecutar estos acuerdos para construir. Pues yo reitero que la firma no es un decreto de la paz, y mucho menos duradera. Claro. La paz va a depender del cumplimiento que se dé a los acuerdos a que lleguen las autoridades colombianas y, en este caso, el Ejército de Liberación Nacional, y que finalmente eso se pueda cumplir. No solo porque exista una ley, sino porque haya un pacto de que esas leyes especiales que se están discutiendo en el Congreso colombiano pues sean cumplidas eficazmente, para que no haya un proceso de regresión de estas fuerzas político-militar que han estado apostando a que llegó el momento de integrarse solo a la lucha política, dejando de lado la lucha militar. Continuamos en Revista 110, son las 6:03 de la mañana. Doctor Espinosa. Bien, Carlos. Hábleme, dígame una cosa. Carlos, antes voy a necesitar de todos, de todos los candidatos, los políticos, los que votaron por mí y los que no votaron para cambiar este país. Parte mensaje conciliador de Juvenal Moïse. Exacto, del discurso que pronunció ayer el nuevo presidente haitiano, con un espíritu conciliador. Y ojalá que ese espíritu se mantenga y que pueda tener éxito el nuevo presidente Juvenal Moïse. Sí. Y a pesar dicen, Carlos, que después de la tempestad que viene, la calma. La calma. Y yo creo que independientemente de todos los altibajos que hemos estado viviendo con las relaciones dominico-haitianas en los últimos 3, 4 años, yo siento también que ha habido un mayor acercamiento entre las autoridades dominicanas
y las autoridades haitianas. Y eso es importante resaltarlo. De hecho, no solo por la constante visita que se han estado suscitando de manera bilateral, sino también en términos del tono de las conversaciones y los discursos que las primeras figuras de ese país y la nuestra se han estado comunicando. Y sería importante ver cómo en lo adelante puede mejorar las relaciones formales entre Haití y la República Dominicana, sin que perdamos de vista de que siendo Haití una nación económicamente mucho más deprimida que nosotros, el tema de la presión migratoria no va a disminuir. No va a disminuir. La única forma que disminuye es si este señor y el concierto internacional que tiene intervenido Haití, pues pueden ayudarlo para que pueda relanzar esa nación y que pueda haber un resurgir en todas las actividades comerciales, industriales y productivas que puedan ser instaladas o reinstaladas en esa nación, para poder mitigar la presión interna que provoca la falta de empleo, la falta de atención médica, la falta de todo, que afecta a esa población desamparada, lamentablemente. Tú sabes que hay dos cosas remarcables. Es que él tiene Congreso favorable, Jovenel Moïse. Su partido obtuvo mayoría en la legislativa. Eso le permite obtener, que pueda tener una designación de un primer ministro que pueda ir acorde con lo que son sus propósitos. Además de que dentro de lo que recordamos de la historia reciente de Haití, creo que es el primer empresario o persona relacionada a la producción que llega a la presidencia de Haití en mucho tiempo, porque es un productor, un exportador de bananos. Claro. Y es una persona que tiene conocimiento, o sea, no es tan político, no es una persona tan relacionada, intrínsecamente formado en lo que es nada más la lucha por el poder como oficio principal, sino que es una persona que tiene una relación directa con lo que es la producción. Eso nos llena mucho de esperanza con respecto a lo que es el futuro de Haití. Pero también las propias circunstancias internas de Haití y todo lo que fue el proceso anterior, que fue felizmente anulado por las autoridades haitianas, también deben servirle de lección a él, para tener presente que independientemente de que ganó, no sin que haya cuestionamiento, pero no el nivel que hubo en las elecciones anteriores, está en la obligación de mantener no solo ese discurso, sino una práctica conciliadora con los diferentes sectores que actúan en la política haitiana. Porque también la fragilidad institucional, la inestabilidad política, ese caciquismo que hay en Haití, que cualquiera se le ocurre iniciar un movimiento y te derroca un gobierno. Sí. Hace ya unos añitos que no ocurre, pero siempre está tendente ahí esa tentativa. Hay un paso lento, así, medio ralentizado hacia lo que es la institucionalidad, claro, pero se va notando la diferencia, por ejemplo, en la conciliación. Movilizaciones que hubo en Haití durante el proceso electoral pasado y durante este también son aspectos a tomar seriamente si quiere, digamos, concluir sin niveles de inestabilidad sus 4 años. Creo que el anterior gobierno lo duró, no sin sus dificultades, y se pasó un chin más, pero sí estuvo ahí latente. Casi en algún momento se pensó que podría quebrarse la gobernabilidad en Haití, producto de la situación interna. Y apostemos a que en este caso pueda haber estabilidad y que esa nación empiece finalmente a sentar las bases para modificar su condición socioeconómica y política. Sí, claro. Sí, oye, con respecto a lo que estábamos hablando ahorita, de el acuerdo de Odebrecht, comenzábamos a tocar el tema. ¿En qué consiste la homologación de un juez
¿qué proceso, o sea, qué abarca el término? Mira, es que la homologación que hace el juez no es más que el acto de confirmación, de legitimación de lo que convienen, en este caso, las partes. Fíjate que en materia de divorcio por mutuo consentimiento, lo que hace el juez es homologar la voluntad de las partes expresada en un acto auténtico de estipulación y convenciones que suscriben los esposos para divorciarse. O sea, simplemente una homologación es verificar si realmente se llegó Claro. a este acuerdo, Si eso los está, firman, es no como una notarización. no solamente que esté de acuerdo, por eso te hablé de confirmación, legitimación, sino de ver que el contenido de la voluntad de las partes no violente la ley, ni los derechos de ninguna de ellas, y sobre todo la ley, porque si yo renuncio a un derecho, pues es una renuncia pura y simple, pero sobre todo que encaje dentro de los parámetros legales vigentes en la República Dominicana. Eso es básicamente el acto de homologación, de refrendación, de confirmación y validación que hace un juez cuando le es sometido un acuerdo a esos fines. Y en el caso en cuestión de Odebrecht, que ha planteado el Procurador General de la República, que será sometido a la homologación, la validación, a la ratificación de un juez, pues hay que esperar qué va a ocurrir. Yo soy de opinión, y lo reitero, en función de lo que uno ha conocido del acuerdo, que posiblemente, lo que procedía no era aplicar ni la conciliación ni el criterio de oportunidad como se ha hecho en este caso, por la naturaleza del ilícito penal de que se trata, sino que lo que debió ocurrir fue otras de las figuras que prevé el Código, como es el caso del juicio penal abreviado. Y yo creo que aquí el Poder Judicial también va a tener otra prueba de fuego, porque evidentemente, independiente a lo que crean los que asesoraron al Procurador General de la República para pactar, o independientemente de lo que crean los que no participaron de ese proceso, de que no procedía el criterio de oportunidad en función de las modificaciones que se hicieron al Código Procesal Penal por la Ley 1015, que modificó el artículo 34, entre otros, por la naturaleza del hecho, no procede entonces la figura del criterio de oportunidad. Vamos a observar qué van a decidir los jueces, o el juez al que le sea sometida esta instancia para que homologue este acuerdo que ha suscrito el Procurador General de la República, en el que ha desistido de la acción penal en contra de Odebrecht. Y no solo eso, en el que ha decidido, violentando lo que establece la Ley Especial de Soborno en materia comercial e inversión, que entendemos ha violentado también lo que establece la Ley de Contrataciones Públicas y su reglamento, cuando decide solicitarle también al juez y permitir que la empresa Odebrecht pues continúe las operaciones en la República Dominicana, a pesar de haber confirmado y admitido ante las autoridades del Ministerio Público la existencia del delito de soborno. Entonces son los aspectos que habrá que esperar en el dictamen que habrá de emitir en los próximos días el juez que ha sido apoderado, y ver si efectivamente vamos a partir de esa interpretación cerrada del derecho penal, o si le vamos a dar la libertad al Ministerio Público de que en casos en que está tácitamente prohibida otorgar el criterio de oportunidad, él pueda hacerlo. Y cuando te hablo del desafío de la judicatura, es en ese sentido, hasta dónde se va a respetar lo que establece el Código Procesal Penal
dominicano y lo que establecen estas dos leyes especiales, como es la ley de contrataciones públicas y la ley sobre soborno en materia comercial y de inversión en el país. Continuamos con Revista 110. Aquí tenemos, doctor Espinosa, vamos a ver a la luz de la ley, ¿qué le parece a usted esta información? Presidente Vladimir Putin promulga ley que despenaliza la violencia doméstica en Rusia. Agresiones que causen dolor físico, pero no lesiones, y dejen moretones, arañazos o heridas, no serán consideradas más un delito. Es decir, oye, pero no hablan, las feministas tienen que pronunciarse con respecto a esto. Por eso es que cada rato le hacen un tetazo también a Putin, de que realmente es un sitio donde no se admiten los derechos de las mujeres ni se consideran meritorias de ser resguardadas por la Convención de Derechos Humanos. Despenalización de violencia doméstica siempre que el agresor no sea reincidente en un plazo de 1 año. Proyecto que ha sido criticado por activistas de los derechos humanos. Oye, pero ¿qué te parece esto? Las agresiones que causen dolor físico, pero no lesiones, y dejen moratones, arañazos o heridas superficiales a la víctima, no serán consideradas un delito. O sea, básicamente es una despenalización que incluye un manual de cómo llevar a cabo esa violencia. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo vi la información ayer, hace días que se estaba rumorando y debatiendo la posibilidad de que haya una iniciativa legislativa de esa naturaleza en Rusia, que trate de manera indulgente, digámoslo así, sí, la violencia doméstica. Pero yo creo que independientemente hay que conocer los aspectos culturales de ese país, independientemente de eso, me parece que es una penosa decisión legislativa la que se ha promulgado en Rusia, porque si solo cuando te cause una lesión física muy severa puede ser objeto de un procesamiento judicial, eso es una barbaridad. Independientemente, la gente no va a acudir a denunciar que le dieron una trompada, porque no le van a hacer caso. Entonces, ¿cómo establecer la reincidencia en 1 año si la gente no va a optar por presentar? Porque iría a perder tiempo. Mira, iría a perder tiempo. Cuidado si lo que implica es una sanción administrativa. Mira, pero en estos tiempos, llegar a esos términos, aprobar legislaciones de esa naturaleza, cuando lo que se está propugnando justamente es por patrones diferentes, por erradicar esas prácticas que degeneran lamentablemente en la pérdida de vidas humanas al interior de la familia. No se puede pretender en pleno siglo XXI, Carlos, promulgar iniciativa legislativa de esa naturaleza. Claro. Creo que es un flaco servicio que se le hace no solo al tema de la lucha de la mujer por erradicar la violencia, sino también al interior de la familia. Los hijos pueden también ser víctimas de este tipo de práctica que se da en las sociedades. Tú ves que dice que los defensores de la ley, o sea, de esa despenalización, consideran que el proceso administrativo... Parece que está de moda la despenalización de cosas. Sí. No, pero dicen que esto acelera los trámites a la hora de denunciar y al mismo tiempo no impide al agresor rehacer su vida, ya que la ley no le inhabilita para ejercer cualquier profesión. Tú sabes lo que me da la impresión, de que quizás ellos tomaron la medida incorrecta para luchar con algo que aquí mismo se ve, es decir, hay gente, o sea, la violencia en ninguna de sus manifestaciones, ni en la pareja, ni entre individuos que no tienen relación entre sí, es inaceptable, es decir, es un hecho, es un extremo al cual no se debe llegar. Pero hay que tomar en cuenta, quizás pensaron ellos de cierta forma, actuaron ante una situación en la cual una persona podría convertirse en un perseguido, es decir, que podría ser, como pasa aquí, Junior,
que mujeres que ponen en zozobra a los hombres por una situación, por una denuncia que quizás no se investiga tanto a profundidad y terminan convirtiendo al hombre en un ente improductivo, de cierta manera, porque sí, la persecución llega a inhabilitarle. Ciertamente, las reglas se confirman, como dicen, con las excepciones, pero tú no puedes partir de las excepciones para normar lo general. Claro, tú podrás decir que aquí hay mujeres que hacen denuncias irresponsables, pero lo que vemos a diario no es eso. La mayoría de los casos tienen razón y sabemos cómo terminan. O sea que... Y si usted empieza permitiendo una pequeña agresión, va a concluir en una gran agresión. Y a lo mejor, al final, no habrá que ir a poner una querella, no, lo que hay que ir es a un velorio y después poner la querella. Entonces, de eso se trata. Sí. Porque cuando tú abres la ventana, tú estás exponiendo. Aquí tenemos el dicho de que a una persona se le da un dedo y se coge la mano entera. Sí, no sé, eso ocurre también. Y por eso es que digo que es incorrecto a esta altura de juego estar planteándose legislaciones de esa naturaleza. Claro, sobre todo que dicen que entre 12.000 y 14.000 mujeres mueren todos los años a manos de su pareja en Rusia. En Rusia. En Rusia. Así o sea, es una cifra considerable. Sí. Y yo no creo que esto vaya a influir a que eso disminuya. Al contrario, se van a sentir con autoridades, estar dando tabanada a cada rato. Sí. Y moretones por todos los lados. No, y nada y lo de y dándole debajo del ala, como decimos aquí, ¿verdad? Donde no se ve. La violencia, y la violencia verbal también. Bueno, la agresión verbal, eso